Hola ruteros, en el vídeo de hoy os vamos a dar unos cuantos consejos para vuestro viaje a Praga. Somos Ismael y Silvia y estáis viendo Entre Rutas. ¡Empezamos! Hablemos del transporte. Lo primero que haréis en vuestro viaje a República Checa será llegar al país. Generalmente lo haréis por avión. Entonces, hay tres formas diferentes de llegar hasta el centro de la ciudad. Uno, que en el autobús Airport Express, el cual te lleva desde el aeropuerto hasta la estación de tren. Luego con el autobús urbano número 100, el cual puedes enlazar con la línea amarilla del metro. O el autobús urbano número 119, el cual puedes enlazar con la línea verde del metro. Por supuesto existe la opción de coger un taxi, pero estaros pendientes de que ponen el taxímetro. Luego, si no queréis coger taxi, podéis coger el Uber. Aquí os dejamos un descuento de 5 euros para vuestro primer viaje y también en la descripción. Una vez que estamos dentro de la ciudad es muy fácil moverse, ya que con un solo billete único puedes coger tanto tranvía, metro y autobús. Hay tres diferentes precios que no van por zonas sino por tiempo. Otra cosa a tener en cuenta es que en Praga hay dos estaciones de autobús, aunque la principal es Florin. Pero cuando compréis los billetes, leed bien, porque los autobuses siempre pueden llegar a cualquiera de ellas y también, salir de cualquiera de ellas. Alojamiento. Nosotros nos quedamos a dormir en el Best Hostel Prague, el cual no está muy cerca del centro de la ciudad, pero en aproximadamente 30 minutos en autobús te plantas en la ciudad vieja. El hotel está bastante bien, nos costó 31 euros, creo recordar, por noche para 2 personas, una habitación privada, y tiene baño compartido, cocina también que puedes cocinar si quieres, y un sala de estar con acceso a internet. También si preferís podéis alquilar un apartamento mediante la web Airbnb, ya que os dejamos 30 euros de descuento si utilizáis este código. Otra cosa que os queríamos comentar es acerca de la tarjeta de descuento Praga. Está bastante interesante porque incluye 50 atracciones turísticas, incluida el castillo, también incluye hasta un 50% de descuento en restaurantes y en algunas excursiones, y también muy interesante es que incluye el transporte público urbano y el transporte al aeropuerto. Los precios dependen según los días que los cojáis, puede variar 2, 3, 4 días. Y aquí os dejamos la web y todos los datos. Hablemos del cambio de divisas. El dilema del viajero: ¿me traigo dinero de mi país o cambio directamente al aeropuerto? Nosotros creemos que es mejor directamente cambiar en el aeropuerto cuando llegues, solo un poco lo justo para poder llegar al centro de la ciudad, y una vez allí buscar casas de cambio para poder cambiar. Os dejamos aquí una lista de los sitios en los que no tenéis que cambiar dinero. Generalmente son lugares en los que te ponen letreros muy grandes, 0% de comisión y cosas así. Cuando veáis una cosa de ese estilo, huid porque generalmente son estafas. En el aeropuerto hay casas de cambio, también las cuales no os recomendamos para nada. En todo caso podéis utilizar los cajeros automáticos que hay allí, que aunque el cambio es un poco alto, no está tan mal como las casas de cambio del aeropuerto. Y también os vamos a dejar una lista de sitios donde sí que podéis cambiar. Por ejemplo, cerca de la Plaza Vieja tenéis uno, cerca de la Plaza de Wenceslao y en la calle Opletalova. En los últimos años se ha puesto muy de moda hacer los tours gratis en las ciudades europeas, y Praga no iba a ser menos. Nuestra compañía favorita para esto es Sandermas New Europe, la cual ofrece tours a las 10 de la mañana, a las 11 menos cuarto, a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Generalmente funciona que si te gusta más o menos, tú pagas al final del tour lo que creas conveniente, y si no te gusta, pues no pagas nada. Aquí os dejamos la dirección web de la compañía, porque aparte de estos tours gratis ofrecen otros tours ya que no es que se tiene que pagar, ya que incluyen entradas a sitios o consumiciones. Ya puede ser una visita al castillo o una ruta de bares. Y por supuesto, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter, y también tenemos email por si necesitáis contarnos algo o tenéis alguna duda, nosotros estaremos encantados de contestaros. Dadle like al vídeo si os ha gustado, hacer clic en el botón de suscribir aquí abajo, y también veréis que hay un botoncito pequeño con una campanita. Si le dais clic ahí, cada vez que subamos un vídeo llegará una notificación y no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Y nada, nos vemos en la ruta.